Capítulo 17, donde se trata de unas y otras cosas durante la travesía de Singapur a Hong Kong. Desde aquel día Picaporte y el agente se encontraron con frecuencia, pero Fix estuvo muy reservado con su compañero y no trató de hacerle hablar. Solo vio una o dos veces a Mr. Fogg, que permanecía en el salón del Rangoon, ora haciendo compañía a Aouda, ora jugando al whist, según su invariable costumbre. En cuanto a Picaporte, se puso a pensar formalmente sobre la extraña casualidad que traía otra vez a Fix al mismo camino que su amo. Y, en efecto, con menos había para asombrarse. Ese caballero, muy amable y a la verdad muy complaciente, que aparece primero en Suez, que se embarca en el Mongolia, que desembarca en Bombay, donde dice que debe quedarse, que se encuentra luego en el Rangoon en dirección de Hong Kong, en una palabra, siguiendo paso a paso el itinerario de Mr. Fogg, todo esto merecía un poco de meditación. Había aquí extrañas coincidencias. ¿Tras de quién iba Fix? Picaporte estaba dispuesto a apostar sus babuchas, las había preciosamente conservado, que Fix saldría de Hong Kong al mismo tiempo que ellos y probablemente sobre el mismo vapor. Aun cuando hubiera estado Picaporte discurriendo durante un siglo, nunca hubiera acertado con la misión de que estaba encargado el agente. Jamás se hubiera imaginado que Phileas Fogg fuera seguido a la manera de un ladrón alrededor del globo terrestre. Pero como la condición humana quiere explicarlo todo, he aquí cómo Picaporte, por una repentina inspiración, interpretó la presencia permanente de Fix, y ciertamente que no dejaba de ser plausible su ocurrencia. En efecto, según él, Fix no era ni podía ser más que un agente enviado en seguimiento de Phileas Fogg por sus compañeros del Reform Club, a fin de reconocer si el viaje se hacía efectivamente alrededor del mundo, según el itinerario convenido. «Es evidente», decía entre sí el honrado mozo, ufano de su perspicacia. «Es un espía que esos caballeros han enviado tras de nosotros. Eso no es digno. Mr. Fogg, tan probo, tan hombre de bien, hacerle espiar por un agente. Ah, señores del Reform Club, caro os costará». Encantado Picaporte de su descubrimiento, resolvió, sin embargo, no decir nada a su amo por temor de que éste no se resintiese con razón ante la desconfianza que manifestaban sus adversarios. Pero se propuso bromear a Fix con este motivo, por medio de palabras embozadas y sin comprometerse. El miércoles 30 de octubre, por la tarde, el Rangoon entraba en el estrecho de Malaca, que separa la península de ese nombre de las tierras de Sumatra. Unos islotes montuosos, muy escarpados y pintorescos, ocultaban a los pasajeros la vista de la gran isla. Al siguiente día, a las 4 de la mañana, habiendo el Rangoon ganado media jornada sobre la travesía reglamentaria, anclaba en Singapur a fin de renovar su provisión de carbones. Phileas Fogg inscribió este adelanto en la columna de beneficios y esta vez bajó a tierra acompañando a Aouda, que había manifestado deseos de pasearse durante algunas horas. Fix, a quien parecía sospechosa toda acción de Fogg, lo siguió con disimulo. En cuanto a Picaporte, que se reía in pectore al ver la maniobra de Fix, fue a hacer sus ordinarias compras. La isla de Singapur no es grande ni de imponente aspecto. Carece de montañas y por consiguiente de perfiles, pero en su pequeñez es encantadora. Es un parque cortado por hermosas carreteras, un bonito tren tirado por esos elegantes caballos importados de Nueva Holanda transportó a Mistress Aouda y a Phileas Fogg al centro
de unos grupos de palmeras de brillante hoja y de esos árboles que producen el clavo de especia formado con el capullo mismo de la flor entreabierta. Allí los setos de arbustos de pimienta reemplazaban las cambroneras de las campiñas europeas. Los saguteros, los grandes helechos con su soberbio follaje, variaban el aspecto de aquella región tropical. Los árboles de moscada, con sus barnizadas hojas, saturaban el aire con penetrantes perfumes. Los monos, en tropeles, que ostentaban su viveza y sus muecas, no faltaban en los bosques, ni los tigres en los juncales. A quien se asombre de que en tan pequeña isla no hayan sido destruidos tan terribles carnívoros, les responderemos que vienen de Malasia atravesando el estrecho a nado. Después de haber recorrido la campiña durante 2 horas, Mistress Aouida y su compañero, que miraban un poco sin ver, volvieron a la ciudad. Extensas aglomeraciones de casas, pesadas y bajas, rodeadas de lindos jardines donde se encuentran mangustos, piñas y las mejores frutas del mundo. A las 10 volvían al vapor, después de haber sido seguidos sin sospecharlo por el inspector, que también había tenido que hacer gasto de coche. Picaporte los aguardaba en el puente del Rangún. El buen muchacho había comprado algunas docenas de mangustos, gruesos como manzanas medianas, de color pardo obscuro por fuera, rojo subido por dentro y cuya fruta blanca, al fundirse entre los labios, procura a los verdaderamente golosos un goce sin igual. Picaporte tuvo una gran satisfacción en ofrecérselos a Mistress Aouida, que se lo agradeció con suma gracia. A las 11 el Rangún, después de haberse abastecido de carbón, largaba sus amarras, y algunas horas más tarde los pasajeros perdían de vista las altas montañas de Malaca, cuyas selvas abrigan los más hermosos tigres de la tierra. Singapore dista 1300 millas de la isla de Hong Kong, pequeño territorio inglés desprendido de la costa de China. Phileas Fogg tenía interés en recorrerlas lo más en 6 días, a fin de tomar en Hong Kong el vapor que partía el 6 de noviembre para Yokohama, uno de los principales puertos del Japón. El Rangún iba muy cargado. Se habían embarcado en Singapur numerosos pasajeros, indios, ceilaneses, chinos, malayos, portugueses, la mayor parte de los cuales iban en las clases inferiores. El tiempo, bastante bello hasta entonces, cambió con el último cuarto de luna. La mar se puso gruesa, el viento arreció, pero felizmente por el sureste, lo cual favorecía la marcha del vapor. Cuando era manejable, el capitán hacía desplegar velas. El Rangún, aparejado en bergantín, navegó a menudo con sus 2 gavias y trinquete, aumentando su velocidad bajo la doble acción del vapor y del viento. Así se recorrieron sobre una zona estrecha y a veces muy penosa las costas de Annam y Cochinchina. Pero la culpa la tenía más bien el Rangún que el mar, y los pasajeros, que se sintieron la mayor parte malos, debieron achacar su malestar al buque. En efecto, los vapores de la compañía peninsular que hacen el servicio de los mares de China tienen un defecto de construcción muy grave. La relación del calado en carga con la cabida ha sido mal calculada y por consiguiente ofrecen al mar muy débil resistencia. Su volumen cerrado, impenetrable al agua, es insuficiente. Están anegados y a consecuencia de esta disposición bastaban algunos bultos echados a bordo para modificar su marcha. Son, por consiguiente, esos buques muy inferiores, si no por el motor y el aparato evaporatorio, a los tipos de las mensajerías francesas, tales como el Emperatriz o el Cambodge.
mientras que, según los cálculos de los ingenieros, estos buques pueden embarcar una cantidad de agua igual a su propio peso antes de sumergirse, los de la compañía peninsular, el Golconda, el Corea y el Rangoon, no podían recibir el sexto de su peso sin irse a pique. Convenía, pues, tomar grandes precauciones durante el mal tiempo. Era menester algunas veces estar a la capa con poco vapor, lo cual era una pérdida de tiempo que no parecía afectar a Phileas Fogg de modo alguno, pero que irritaba mucho a Picaporte. Acusaba entonces al capitán, al maquinista, a la compañía, y enviaba al diantre a todos los que se ocupaban de transportar viajeros. Tal vez la idea de aquel mechero de gas que seguía ardiendo por su cuenta en la casa de Saville Row entraba por mucho en su impaciencia. «Parece que tenéis mucha prisa en llegar a Hong Kong», le dijo un día el detective. «¿Mucha prisa?», respondió Picaporte. «¿Pensáis que Mr. Fogg tenía también mucha prisa en tomar el vapor de Yokohama?» «Una prisa espantosa». «Luego, ¿ahora creéis en ese extraño viaje alrededor del mundo?» «Absolutamente. ¿Y vos, señor Fix?» «Yo no creo en él». «Truán», respondió Picaporte guiñando el ojo. Esa palabra dejó pensativo a la gente. El calificativo le inquietó mucho sin saber por qué. ¿Lo había adivinado el francés? No sabía qué pensar. ¿Cómo podía Picaporte haber descubierto su condición de detective, cuyo secreto de nadie podía ser sabido? Y sin embargo, al hablar así, Picaporte lo había hecho con segunda intención. Aconteció también que el buen muchacho se propasó aún más otro día, sin poder contener su lengua. «Vamos, señor Fix», preguntó a su compañero con malicia. «¿Acaso, una vez llegados a Hong Kong, tendremos el sentimiento de dejaros allí?» «Pero», respondió Fix bastante desconcertado, «no lo sé. Tal vez». «Ah», dijo Picaporte, «si nos acompañaseis, sería una dicha para mí. Vamos, un agente de la compañía peninsular no debe quedarse en el camino. No ibais más que a Bombay y ya pronto estaréis en China. La América no está lejos y de América a Europa solo hay un paso». Fix miraba con atención a su interlocutor, que le mostraba el semblante más amable del mundo, y adoptó el partido de reírse con él. Pero éste, que estaba de gracia, le preguntó si su oficio le producía mucho. «Sí y no», respondió Fix sin pestañear. «Hay negocios buenos y malos, pero bien comprenderéis que no viajo a mis expensas». «En cuanto a eso, estoy seguro de ello», exclamó Picaporte, riendo más y mejor. Terminada la conversación, Fix entró en su camarote y se entregó a la meditación. Estaba a todas luces descubierto. De un modo o de otro, el francés había reconocido su cualidad de agente de policía. ¿Pero se lo habría dicho al amo? ¿Qué papel hacía en todo esto? ¿Era cómplice o no? El negocio estaba descubierto y por consiguiente fallido. El agente pasó algunas horas angustiosas, creyéndolo algunas veces todo perdido, esperando otras que Fogg ignoraba la situación y por último no sabiendo qué partido tomar. Entretanto, se estableció la calma en su cerebro y resolvió obrar francamente con Picaporte. Si no se encontraba en las condiciones apetecidas para prender a Fogg en Hong Kong, y si Fogg se preparaba para salir definitivamente del territorio inglés, él, Fix, se lo diría todo a Picaporte. O el criado era cómplice del amo y éste lo sabía todo, en cuyo caso el negocio estaba definitivamente comprometido,
o el criado no tenía parte alguna en el robo y entonces su interés estaba en separarse del ladrón. Tal era, pues, la situación respectiva de aquellos dos hombres, mientras que Phileas Fogg se distinguía por su magnífica indiferencia. Cumplía racionalmente su órbita alrededor del mundo sin inquietarse de los asteroides que giraban en su derredor. Y sin embargo, había en las cercanías, según expresión de los astrónomos, un astro perturbador que hubiera debido producir algunas alteraciones en el corazón de ese caballero. Pero no, el encanto de Mistress Aouida no tenía acción alguna, con gran sorpresa de Picaporte, y las perturbaciones, si existían, hubieran sido más difíciles de calcular que las de Urano, que han ocasionado el descubrimiento de Neptuno. Sí, era un asombro diario para Picaporte, que leía tanto agradecimiento hacia su amo en los ojos de la hermosa joven. Decididamente Phileas Fogg solo tenía corazón bastante para conducirse con heroísmo, pero con amor, no. En cuanto a las preocupaciones que los azares del viaje podían causarle, no daba indicio ninguno de ellas. Pero Picaporte vivía en continua angustia. Apoyado un día en el pasamanos de la máquina, estaba mirando cómo de vez en cuando precipitaba ésta su movimiento, cuando la hélice salió de punta fuera de las olas por un violento cabeceo, escapándose el vapor por las válvulas, lo cual provocó las iras de tan digno mozo. «¿No están bastante cargadas esas válvulas?», exclamó. «Eso no es andar. Al fin, ingleses. Ah, si fuese un buque americano, quizás saltaríamos, pero iríamos más deprisa». Fin del capítulo 17. Capítulo 18, donde Phileas Fogg, Picaporte y Fix, cada cual por su lado, va a su negocio. Durante los primeros días de la travesía, el tiempo fue bastante malo. El viento arreció mucho, fijándose en el noroeste, contrarió la marcha del vapor, y el Rangoon, demasiado inestable, cabeceó considerablemente, adquiriendo a los pasajeros el derecho de guardar rencor a esas anchurosas oleadas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los días 3 y 4 de noviembre fue aquello una especie de tempestad. La borrasca batió el mar con vehemencia. El Rangoon debió estarse a la capa durante media jornada, manteniéndose con 10 vueltas de hélice nada más y tomando el sesgo a las olas. Todas las velas estaban arriadas y aún sobraban todos los aparejos que silbaban en medio de las ráfagas. La velocidad del vapor, como es fácil concebirlo, quedó notablemente rebajada y se pudo calcular que la llegada a Hong Kong llevaría 20 horas de atraso y quizás más si la tempestad no cesaba. Phileas Fogg asistía a aquel espectáculo de un mar furioso que parecía luchar directamente contra él sin perder su habitual impasibilidad. Su frente no se anubló ni un instante y, sin embargo, una tardanza de 20 horas podía comprometer su viaje, haciéndole perder la salida del vapor de Yokohama. Pero ese hombre, sin nervios, no experimentaba ni impaciencia ni aburrimiento. Hasta parecía que la tempestad estaba en su programa y estaba prevista. Mistress Aouida, que habló de este contratiempo con su compañero, lo encontró tan sereno como antes. Fix no veía las cosas del mismo modo. Antes, al contrario, la tempestad le agradaba. Su satisfacción no hubiera tenido límites si el Rangoon se llegase a ver obligado a huir ante la tormenta. Todas estas tardanzas le cuadraban bien, porque pondrían a Mr. Fogg en la precisión de permanecer algunos días en Hong Kong. Por último, el cielo,
con sus ráfagas y borrascas, estaba a su favor. Se encontraba algo indispuesto, pero ¿qué importa? No hacía caso de sus náuseas, y cuando su cuerpo se retorcía con el mareo, su ánimo se ensanchaba con satisfacción inmensa. En cuanto a Picaporte, bien se puede presumir a qué cólera se entregaría durante ese tiempo de prueba. Hasta entonces todo había marchado bien. La tierra y el agua parecían haber estado a disposición de su amo. Vapores y ferrocarriles, todo le obedecía. El viento y el vapor se habían concertado para favorecer su viaje. Había llegado la hora de los desengaños. Picaporte, como si los 100,000 pesos de la apuesta debieran salir de su bolsillo, no vivía ya. Aquella tempestad le exasperaba, la ráfaga le enfurecía y de buen grado hubiera azotado aquel mar tan desobediente. Pobre mozo. Fix le ocultó cuidadosamente su satisfacción personal, e hizo bien, porque si Picaporte hubiese adivinado la alegría secreta de Fix, éste lo hubiera pasado mal. Picaporte, durante toda la duración de la borrasca, permaneció sobre el puente del Rangoon. No hubiera podido estarse abajo. Se encaramaba a la arboladura y ayudaba las maniobras con la ligereza de un mono, asombrando a todos. Dirigía preguntas al capitán, a los oficiales, a los marineros, que no podían menos de reírse al verle tan desconcertado. Picaporte quería a toda costa saber cuánto duraría la tempestad y le designaban el barómetro que no se decidía a subir. Picaporte sacudía el barómetro, pero nada obtenía, ni aun con las injurias que prodigaba al irresponsable instrumento. Por fin la tempestad se apaciguó. El estado del mar se modificó en la jornada del 4 de noviembre. El viento volvió 2/4 al sur y se tornó favorable. Picaporte se serenó juntamente con el tiempo. Las gavias y foques pudieron desplegarse y el Rangoon prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad. Pero no era posible recobrar todo el tiempo perdido. Era necesario resignarse y la tierra no se divisó hasta el día 6 a las 5 de la mañana. El itinerario de Phileas Fogg señalaba la llegada para el 5. Había, pues, una pérdida de 24 horas y necesariamente se perdía la salida para Yokohama. A las 6 el piloto montó a bordo del Rangoon y se colocó en el puente que cubre la escotilla de la máquina para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte ardía en deseos de preguntar a ese hombre si el vapor de Yokohama había partido, pero no se atrevió por no perder la esperanza hasta el último momento. Había confiado sus inquietudes a Fix, quien trataba el zorro de consolarlo, diciéndole que Mr. Fogg lo arreglaría tomando el vapor próximo, lo cual daba inmensa rabia a Picaporte. Pero si Picaporte no se aventuraba a hacer preguntas al piloto, Mr. Fogg, después de haber consultado su Bradshaw, le preguntó con calma si sabía cuándo saldría un buque de Hong Kong para Yokohama. «Mañana, a la primera marea», respondió el piloto. «Ah», exclamó Mr. Fogg sin manifestar ningún asombro. Picaporte, que estaba presente, hubiera abrazado de buen grado al piloto, a quien Fix retorcería con gusto el cuello. «¿Cuál es el nombre de ese vapor?», preguntó Mr. Fogg. «El Carnatic», respondió el piloto. «¿No debía marchar ayer?» «Sí, señor, pero tenía que hacer reparaciones en su caldera y se aplazó la salida para mañana». «Os doy gracias», respondió Mr. Fogg, que con paso automático bajó al salón del Rangoon. En cuanto a Picaporte, tomó la mano del piloto y la estrechó vigorosamente diciendo: «Vos, piloto, sois un hombre digno». El piloto nunca habrá llegado a saber probablemente por qué sus respuestas le valieron tan amistosa expansión. Después de un silbido de la máquina, dirigió el vapor entre aquella flotilla de juncos, tancas,
barcos de pesca y buques de todo género que obstruían los pasos de Hong Kong. A la 1 el Rangoon estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaban. En esta circunstancia debemos convenir en que el azar había singularmente favorecido a Phileas Fogg. Sin la necesidad de reparar sus calderas, el Carnatic se hubiera marchado el 5 de noviembre y los viajeros para el Japón hubieran tenido que aguardar durante 8 días la salida del vapor siguiente. Es cierto que Mr. Fogg estaba 24 horas atrasado, pero este atraso no podía tener para él consecuencias sensibles. En efecto, el vapor que hace la travesía del Pacífico desde Yokohama a San Francisco estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong y no podía salir antes de la llegada de éste. Habría evidentemente 24 horas de atraso en Yokohama, pero durante los 22 días que dura la travesía del Pacífico sería fácil recobrarlas. Phileas Fogg se hallaba, pues, con 24 horas de diferencia en las condiciones de su programa, 35 días después de su salida de Londres. El Carnatic no debía salir hasta el día siguiente a las 5 y por consiguiente podía Mr. Fogg disponer de 16 horas para sus asuntos, es decir, para los de Mistress Aouida. Al desembarcar ofreció su brazo a la joven y la condujo a una litera, pidiendo a los porteadores que le indicasen una fonda. Le designaron el hotel del club, a donde llegó el palanquín 20 minutos después, seguido de Picaporte. Se tomó un cuarto para la joven y Phileas Fogg cuidó que nada le faltase. Después le dijo que iba inmediatamente a ponerse en busca de los parientes, en poder de quienes debía dejarla. Al mismo tiempo, dio a Picaporte la orden de permanecer en la fonda hasta su regreso para que la joven no estuviese sola. El gentleman se hizo conducir a la bolsa. Allí conocerían probablemente a un personaje tal como el honorable G.G., que era uno de los más ricos comerciantes de la ciudad. El corredor a quien se dirigió Mr. Fogg conocía en efecto al negociante Parsi, pero hacía 2 años que éste, después de haber hecho fortuna, había ido a establecerse a Europa, en Holanda, según se creía, lo cual se explicaba por las numerosas relaciones que había tenido con este país durante su existencia comercial. Phileas Fogg volvió al hotel del club y al punto se presentó ante Mistress Aouida, a quien sin más preámbulo manifestó que el honorable G.G. no residía más en Hong Kong, habitando probablemente en Holanda. Mistress Aouida no respondió nada de pronto. Se pasó la mano por la frente y estuvo meditando durante algunos instantes. Después dijo con suave voz: «¿Qué debo hacer, Mr. Fogg?» «Muy sencillo», respondió el gentleman. «Venir a Europa». «Pero yo no puedo abusar». «¿No abusáis? Y vuestra presencia no entorpece mi programa». «¿Picaporte?» «Señor», respondió Picaporte, «id al Carnatic y tomad 3 camarotes». Picaporte, gozoso de seguir el viaje en compañía de la joven, que le trataba con mucho agrado, dejó al punto el hotel del club. Fin del capítulo 18. Capítulo 19, donde Picaporte se toma demasiado interés por su amo y lo que se sigue. Hong Kong no es más que un islote cuya posesión quedó asegurada para Inglaterra por el Tratado de Tonkin después de la guerra de 1842. En algunos años, el genio colonizador de la Gran Bretaña había fundado allí una ciudad importante y creado un puerto, el puerto Victoria. La isla se halla situada en la embocadura del río de Cantón, habiendo solamente 60 millas hasta la ciudad portuguesa de Macao, construida en la ribera opuesta. Hong Kong debía por necesidad vencer a Macao en la lucha mercantil, y ahora la mayor parte del tránsito chino
se efectúa por la ciudad inglesa. Los docks, los hospitales, los wharfs, los depósitos, una catedral gótica, la casa del gobernador, calles macadamizadas, todo hacía creer que una de las ciudades de los condados de Kent o de Surrey, atravesando el esferoide terrestre, se ha trasladado a ese punto de la China, casi en las antípodas. Picaporte se dirigió con las manos metidas en los bolsillos hacia el puerto Victoria, mirando los palanquines, las carretillas de vela, todavía usadas en el celeste imperio, y toda aquella muchedumbre de chinos, japoneses y europeos que se apiñaban en las calles. Con poca diferencia, aquello todavía era muy parecido a Bombay, Calcuta o Singapur. Hay como un rastro de ciudades inglesas así alrededor del mundo. Picaporte llegó al puerto Victoria. Allí, en la embocadura del río Cantón, había un hormiguero de buques de todas las naciones: ingleses, franceses, americanos, holandeses, navíos de guerra y mercantes, embarcaciones japonesas y chinas, juncos, sempas, tancas y aún barcos flores que formaban jardines flotantes sobre las aguas. Paseándose, Picaporte observó cierto número de indígenas vestidos de amarillo, muy avanzados en edad. Habiendo entrado en una barbería china para hacerse afeitar a lo chino, supo por el barbero, que hablaba bastante bien el inglés, que aquellos ancianos pasaban todos de 80 años, porque al llegar a esta edad tenían el privilegio de vestir de amarillo, que es el color imperial. A Picaporte le pareció esto muy chistoso sin saber por qué. Después de afeitarse, se fue al muelle de embarque del Carnatic y allí vio a Fix, que se paseaba de arriba a abajo y viceversa, de lo cual no se extrañó. Pero el inspector de policía dejaba ver en su semblante muestras de un despecho vivísimo. «Bueno», dijo entre sí Picaporte, «esto va mal para los gentlemen del Reform Club». Y salió al encuentro de Fix con su alegre sonrisa, sin aparentar que notaba la inquietud de su compañero. Ahora bien, el agente tenía buenas razones para echar pestes contra el infernal azar que le perseguía. No había mandamiento. Era evidente que éste corría tras de él y no podía alcanzarle sino permaneciendo algunos días en la ciudad. Y como Hong Kong era la última tierra inglesa del trayecto, Mr. Fogg se le iba a escapar definitivamente si no lograba detenerle. «Y bien, señor Fix, ¿estáis decidido a venir con nosotros a América?», preguntó Picaporte. «Sí», respondió Fix apretando los dientes. «¡Enhorabuena!», exclamó Picaporte soltando una ruidosa carcajada. «Bien sabía yo que no podríais separaros de nosotros. Venid a tomar vuestro pasaje, venid». Y ambos entraron en el despacho de los transportes marítimos, tomando camarotes para 4 personas, pero el empleado les advirtió que, estando concluidas las reparaciones del Carnatic, se marcharía éste aquella misma noche a las 8 y no al siguiente día como se había anunciado. «Muy bien», exclamó Picaporte, «esto no vendrá mal a mi amo. Voy a avisarle». En aquel momento Fix tomó una resolución extrema. Resolvió decírselo todo a Picaporte. Era este el único medio de retener a Phileas Fogg durante algunos días en Hong Kong. En aquel momento Fix tomó una resolución extrema. Resolvió decírselo todo a Picaporte. Era este el único medio de retener a Phileas Fogg durante algunos días en Hong Kong. Al salir del despacho, Fix ofreció a su compañero convidarle en una taberna. Picaporte tenía tiempo y aceptó el convite. Había en el muelle una taberna de atractivo aspecto, donde ambos entraron. Era una extensa sala bien adornada, en el fondo de la cual había una tarima de campaña guarnecida de almohadas y sobre la cual se hallaba cierto número de durmientes. Unos 30 consumidores ocupaban en la gran sala unas mesetas de junco tejido.
Los unos vaciaban pintas de cerveza inglesa, ale o porter. Los otros copas de licores alcohólicos, gin o brandy. Además, la mayor parte de ellos fumaba en largas pipas de barro colorado, llenas de bolitas de opio mezclado con esencia de rosa. Después, de vez en cuando, algún fumador enervado caía bajo la mesa y los mozos, cogiéndolo por los pies y la cabeza, lo llevaban al tinglado para que allí durmiera tranquilamente. Estaban allí colocados como 30 de estos, embriagados unos junto a otros, en el último grado de embrutecimiento. Fix y Picaporte comprendieron que habían entrado en un fumadero frecuentado por esos miserables, alelados, enflaquecidos, idiotas, a quienes la mercantil Inglaterra vende anualmente 52 millones de pesos de esa funesta droga llamada opio. Tristes millones cobrados sobre uno de los vicios más funestos de la naturaleza humana. Bien ha procurado el gobierno chino remediar este abuso por medio de leyes severas, pero en vano. De la clase rica, a la cual estaba al principio formalmente reservado el uso del opio, descendió el vicio hasta las clases inferiores y ya no fue posible contener sus estragos. Se fuma el opio en todas partes, entregándose a esta pasión deplorable hombres y mujeres que después de acostumbrarse a esa inhalación no pueden pasar sin ella porque experimentan horribles contracciones en el estómago. Un buen fumador puede aspirar 8 pipas al día, pero se muere en 5 años. Fix y Picaporte habían entrado, por consiguiente, en uno de esos fumaderos que pululan hasta en Hong Kong. Picaporte no tenía dinero, pero aceptó gustoso la fineza de su compañero, reservándose pagársela en su tiempo y lugar. Se pidieron 2 botellas de oporto, a las cuales hizo el francés mucho honor, mientras que Fix, más reservado, observaba a su compañero con suma atención. Se habló de diferentes cosas y sobre todo de la excelente idea que había tenido Fix al tomar pasaje en el Carnatic, y a propósito de este vapor cuya salida se anticipaba, Picaporte, después de vaciadas las botellas, se levantó para advertir a su amo. Fix lo detuvo. «Un momento», le dijo. «¿Qué queréis, señor Fix?» «Tengo que hablaros de cosas serias». «¿De cosas serias?», exclamó Picaporte, vaciando algunas gotas de vino que se habían quedado en el fondo de su vaso. «Pues bien, mañana hablaremos. No tengo tiempo hoy». «Quedaos», dijo Fix. «Se trata de vuestro amo». Picaporte, al oír esto, miró con fijeza a su interlocutor. La expresión del semblante de Fix le pareció singular y se sentó. «¿Qué tenéis, pues, que decirme?», preguntó. Fix apoyó la mano en el brazo de su compañero y, bajando la voz, dijo: «¿Habéis adivinado quién soy?» «Pardiez», dijo Picaporte sonriendo. «Entonces voy a confesarlo todo». «Ahora que lo sé todo, compadre. Eso no tiene chiste. Pero, en fin, seguid. Mas antes, dejadme deciros que esos caballeros hacen gastos bien inútiles». «Inútiles», dijo Fix. «Habláis como queréis. Ya se ve que no conocéis la importancia de la suma». «Pero sí que la conozco perfectamente», respondió Picaporte. «Se trata de 100.000 pesos». «275.000», repuso Fix, estrechando la mano del francés. «¿Cómo?», exclamó Picaporte. «Mr. Fogg se habrá atrevido. 275.000 pesos. Pues bien, razón de más para no perder un momento», añadió levantándose otra vez. «275.000 pesos», repuso Fix, que hizo sentar de nuevo a Picaporte después de haber hecho traer un frasco de brandy. «Y si salgo bien, gano una prima de 10.000 pesos».
¿Queréis 2.500 con la condición de ayudarme? ¿Ayudaros?, exclamó Picaporte, cuyos ojos se abrían desmesuradamente. Sí, ayudarme a detener a Mr. Fogg durante algunos días en Hong Kong. Dijo Picaporte. ¿Qué estáis ahí diciendo? ¿Cómo? ¿No contentos con hacer seguir a mi amo y sospechar de su lealtad? Esos caballeros quieren además promover obstáculos. Me avergüenzo por ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué queréis decir?, preguntó Fix. Quiero decir que eso es puramente muy poco delicado. Esto equivale a despojar a Mr. Fogg y cogerle el dinero del bolsillo. De eso precisamente se trata. Pero es una asechanza, exclamó Picaporte, animándose con la influencia del brandy que le servía Fix y que bebía sin advertirlo. Una verdadera asechanza. Unos caballeros, unos colegas. Fix empezaba a no comprender. ¡Unos colegas!, exclamó Picaporte. ¡Miembros del Reform Club! Sabed, señor Fix, que mi amo es hombre honrado y que, cuando hace una apuesta, trata de ganarla lealmente. «Pero, ¿quién creéis que soy?», preguntó Fix, clavando su mirada en Picaporte. «Pardieu, un agente de los individuos del Reform Club, con la misión de vigilar el itinerario de mi amo, lo cual es altamente humillante. Así que, si bien hace algún tiempo que he adivinado vuestro oficio, me he guardado muy bien de revelárselo a Mr. Fogg». «¿No sabe nada?», preguntó con viveza Fix. «Nada», respondió Picaporte, vaciando otra vez su vaso. El inspector de policía se pasó la mano por la frente y vacilaba antes de tomar la palabra. ¿Qué debía hacer? El error de Picaporte parecía sincero, pero dificultaba todavía más su proyecto. Era evidente que el muchacho hablaba con absoluta buena fe y que no era el cómplice de su amo, lo cual hubiera podido recelar Fix. «Pues bien», dijo, «puesto que no eres cómplice suyo, me ayudarás». El agente se había afirmado en su resolución y, por otra parte, no había tiempo que perder. A toda costa era necesario prender a Fogg en Hong Kong. «Escuchad», dijo Fix con presteza. «Escuchadme bien. Yo no soy lo que pensáis, es decir, un agente de los miembros del Reform Club». «Bah», dijo Picaporte, mirándole con aire burlón. «Soy un inspector de policía encargado de una misión metropolitana». «¿Vos, inspector de policía?» «Sí, y lo pruebo», repuso Fix. «He aquí mi título». Y el agente, sacando un papel de la cartera, enseñó a su compañero un nombramiento firmado por el director de la Policía Central. Picaporte miraba atónito a Fix sin poder articular una sola palabra. «La apuesta de Mr. Fogg», prosiguió Fix, «no es más que un pretexto de que sois juguete, vos y sus compañeros del Reform Club, porque tenía interés en asegurarse vuestra inconsciente complicidad». «¿Y por qué?», exclamó Picaporte. «Escuchad. El día 28 de septiembre último se hizo en el Banco de Inglaterra un robo de 275,000 pesos por un individuo cuyas señas pudieron recogerse. He aquí esas señas, que son, una por una, las de Mr. Fogg». «¡Quita allá!», exclamó Picaporte hiriendo la mesa con su robusto puño. «Mi amo es el hombre más honrado del mundo». «¿Qué sabéis, puesto que ni siquiera le conocéis? Habéis entrado a servirle el día de su partida y se marchó precipitadamente con ese pretexto insensato, sin equipaje y llevándose una gruesa suma de billetes de banco.
y os atrevéis a sostener que es hombre de bien. Sí, sí, repetía maquinalmente el pobre mozo. ¿Queréis, pues, que os prenda como cómplice suyo? Picaporte se había asido la cabeza con ambas manos. No parecía el mismo. No se atrevía a mirar al inspector de policía. Phileas Fogg, ladrón, el salvador de Aouda, el hombre generoso y valiente. Y sin embargo, cuántas presunciones contra él. Picaporte trataba de rechazar las sospechas que invadían su entendimiento. No quería creer en la culpabilidad de su amo. En fin, ¿qué queréis de mí?, preguntó al agente de policía, conteniéndose por un supremo esfuerzo. Esto, respondió Fix. He seguido a Mr. Fogg hasta aquí, pero no he recibido todavía el mandamiento de prisión que he pedido a Londres. Es necesario que me ayudéis a detenerle en Hong Kong. ¿Yo? ¿Que ayude a...? Y partiremos la prima de 10,000 pesos prometido por el Banco de Inglaterra. ¡Jamás!, respondió Picaporte, que se quiso levantar y volvió a caer, sintiendo que su razón y sus fuerzas le faltaban a un tiempo. Señor Fix, dijo tartamudeando, aun cuando fuese verdad todo lo que me habéis dicho, aun cuando mi amo fuese el ladrón que buscáis, lo cual niego, estoy a su servicio, lo conozco como bueno y generoso. Venderlo jamás, no, por todo el oro del mundo. Soy de un lugar donde no se come pan de esa especie. ¿Os negáis? Me niego. Supongamos que nada he dicho, respondió Fix, y bebamos. Sí, bebamos. Picaporte se sentía cada vez más invadido por la embriaguez. Comprendiendo Fix que era necesario a toda costa separarlo de su amo, quiso rematarle. Había sobre la mesa algunas pipas cargadas de opio. Fix puso una en manos de Picaporte, quien la tomó, la llevó a los labios, la encendió, respiró algunas bocanadas y cayó con la cabeza aturdida bajo la influencia del narcótico. En fin, dijo Fix al ver a Picaporte anonadado, Mr. Fogg no recibirá a tiempo el aviso de la salida del Carnatic y, si parte, al menos se irá sin ese maldito francés. Y luego salió, después de haber pagado el gasto. Fin del capítulo 19. Fin de la primera parte. Segunda parte. Capítulo 1, donde Fix entra directamente en relación con Phileas Fogg. Durante esta escena, que iba, quizás, a comprometer gravemente el porvenir de Mr. Fogg, éste se paseaba con Aouda por las calles de la ciudad inglesa. Desde que la joven había aceptado la oferta de conducirla a Europa, Mr. Fogg había tenido que pensar en todos los pormenores que requiere tan largo viaje. Que un inglés como él diese la vuelta al mundo con un saco de noche, pase. Pero una mujer no podía emprender semejante travesía en tales condiciones. De aquí resultaba la necesidad de comprar vestidos y objetos necesarios para el viaje. Mr. Fogg hizo este servicio con la calma que le caracterizaba, y a todas las excusas y observaciones de la joven viuda, confundida con tanto obsequio, respondía invariablemente: «Esto es en interés de mi viaje. Está en mi programa». Verificadas las compras, Mr. Fogg y la joven entraron en el hotel y comieron en la mesa redonda que estaba servida suntuosamente. Después, Mistress Aouda, algo cansada, salió a su cuarto, estrechando antes la mano de su imperturbable salvador.
El honorable gentleman pasó toda la velada leyendo el Times y el Illustrated London News. Si algo debiera haberle asombrado era no haber visto a su criado a la hora de acostarse, pero sabiendo que el vapor no salía de Hong Kong hasta el siguiente día, no se preocupó de ello. Picaporte no acudió, sin embargo, por la mañana, al llamamiento de la campanilla. Nadie hubiera podido decir lo que pensó el honorable gentleman al saber que su criado no había vuelto a la fonda. Mr. Fogg no hizo más que tomar su saco, avisar a Mistress Aouida y enviar a buscar un palanquín. Eran entonces las 8 y la marea, que debía aprovechar el Carnatic para su salida, estaba indicada para las 9:30. Cuando el palanquín llegó a la puerta de la fonda, Mr. Fogg y Mistress Aouida subieron al confortable vehículo y el equipaje siguió detrás en una carretilla. Media hora más tarde, los viajeros bajaban al muelle de embarque y allí supieron que el Carnatic se había marchado la víspera. Mr. Fogg, que esperaba encontrar a la vez al buque y a su criado, tuvo que pasar sin el uno y sin el otro, pero en su rostro no apareció ninguna señal de inquietud y se contentó con responder: «Es un incidente, señora, y nada más». En aquel momento un personaje que lo observaba con atención se acercó a él. Era el inspector Fix, que le saludó y le dijo: «¿No sois, como yo, caballero, uno de los pasajeros del Rangoon, llegado ayer?» «Sí, señor», respondió con frialdad Mr. Fogg, «pero no tengo la honra». «Dispensadme, pero creí encontrar aquí a vuestro criado». «¿Sabéis dónde está, caballero?», preguntó con viveza la joven viuda. «¿Cómo? ¿No está con vosotros?», dijo Fix, fingiéndose sorprendido. «No», respondió Aouida, «desde ayer no ha vuelto a verse. ¿Se habrá embarcado sin nosotros a bordo del Carnatic?» «Sin vos, señora», respondió el agente. «Pero permitidme una pregunta. ¿Pensabais, por lo visto, marchar en el vapor?» «Sí, señor». «Yo también, señora, y me encuentro muy contrariado. Habiendo terminado el Carnatic sus reparaciones, ha salido de Hong Kong 12 horas antes, sin avisar a nadie, y ahora será menester aguardar 8 días la próxima salida». Al pronunciar estas palabras, 8 días, Fix sentía latir su corazón de gozo. 8 días. Fogg detenido 8 días en Hong Kong. Había tiempo de recibir el mandamiento. En fin, la suerte se declaraba en favor del representante de la ley. Júzguese del golpe que recibió cuando oyó decir a Phileas Fogg con sosegada voz: «Pero me parece que en el puerto de Hong Kong hay otros buques». Y Mr. Fogg, ofreciendo su brazo a Mistress Aouida, se dirigió a los docks en busca de un buque dispuesto a marchar. Fix le seguía desconcertado. Parecía que un hilo le tenía atado a aquel hombre. Sin embargo, el azar parecía abandonar a quien con tanta constancia había servido hasta entonces. Phileas Fogg durante 3 horas recorrió el puerto en todos sentidos, decidido, si era menester, a fletar una embarcación para ir a Yokohama, pero no vio más que buques en carga o descarga y que por consiguiente no podían aparejar. Fix comenzó a recobrar esperanzas, pero Mr. Fogg no se desanimaba e iba a continuar sus investigaciones, aun cuando para ello tuviera que ir hasta Macao, cuando le salió al encuentro un marino que, descubriéndose, le dijo: «¿Busca vuestro honor un barco?» «¿Le tenéis dispuesto a marchar?», preguntó Mr. Fogg. «Sí, señor, un barco piloto, número 48, el mejor de la flotilla». «¿Marcha bien?» «Entre 8 y 9 millas, lo menos. ¿Queréis verlo?» «Sí». «Vuestro honor quedará satisfecho. ¿Se trata de un paseo por mar?»
No, de un viaje. ¿Un viaje? ¿Os encargáis de conducirme a Yokohama? El marino, al oír esto, se quedó con los brazos colgando y los ojos desencajados. ¿Vuestro honor se quiere reír?, dijo. No, he perdido la salida del Carnatic y tengo que estar el 14 lo más tarde en Yokohama para tomar el vapor de San Francisco. Lo siento, respondió el piloto, pero es imposible. Os ofrezco 500 pesos por día y una prima de 1000 pesos si llego a tiempo. ¿Formalmente?, preguntó el piloto. Muy formal, respondió Mr. Fogg. El piloto se había retirado aparte. Miraba el mar, evidentemente luchando entre el deseo de ganar una suma enorme y el temor de aventurarse tan lejos. Fix estaba sufriendo mortales angustias. Entretanto, Mr. Fogg se había vuelto hacia Aouida diciéndole: «¿No tendréis miedo?» «Con vos, no, Mr. Fogg», respondió la joven viuda. El piloto se había adelantado de nuevo hacia el gentleman, dando vueltas al sombrero entre las manos. «¿Y bien, piloto?», dijo Mr. Fogg. «Pues bien, vuestro honor», respondió el piloto. «No puedo arriesgar ni a mis hombres, ni a mí, ni a vos mismo en tan larga travesía, sobre una embarcación de 20 toneladas y en esta época del año. Además, no llegaríamos a tiempo porque hay 1650 millas de Hong Kong a Yokohama». «1600, tan solo», dijo Mr. Fogg. «Lo mismo da». Fix respiró una bocanada de aire. «Pero», añadió el piloto, «habría quizás medio de arreglar la cosa de otro modo». Fix ya no respiró. «¿Cómo?», preguntó Phileas Fogg. «Yendo a Nagasaki, en la punta meridional del Japón, 1100 millas, o a Shanghái, 800 millas de Hong Kong. En esta última travesía nos separaríamos poco de la costa china, lo cual sería una gran ventaja, tanto más cuanto que las corrientes van hacia el norte». «Piloto», dijo Phileas Fogg, «en Yokohama es donde debo tomar la mala americana y no en Shanghái ni en Nagasaki». «¿Por qué no?», repuso el piloto. «El vapor de San Francisco no sale de Yokohama, sino que hace allí escala, así como en Nagasaki, siendo Shanghái su punto de partida». «¿Estáis cierto de lo que decís?» «Cierto». «¿Y cuándo sale el vapor de Shanghái?» «El 11, a las 7 de la tarde. Tenemos 4 días para llegar, esto es 96 horas, y con un promedio de 8 millas por hora, si tenemos fortuna, si el viento es del sureste, si la mar está bonancible, podemos salvar las 800 millas que nos separan de Shanghái». «¿Y cuándo podéis marchar?» «Dentro de una hora, el tiempo de comprar víveres y aparejar». «Asunto convenido. ¿Sois el patrón del buque?» «Sí, señor, John Bunsby, patrón de la tankadera». «¿Queréis señal?» «Si no sirve de molestia a vuestro honor». «Ahí tenéis 1000 pesos, a cuenta. Caballero», añadió Phileas Fogg, volviéndose hacia Fix, «si queréis aprovechar». «Iba a pediros ese favor», respondió resueltamente Fix. «Pues bien, dentro de media hora estaremos a bordo». «Pero este pobre muchacho», dijo Mistress Aouida, a quien la desaparición de Picaporte preocupaba mucho. «Voy a hacer por él cuanto pueda», respondió Phileas Fogg. Y mientras que Fix, nervioso, calenturiento, rabioso, se dirigía al barco piloto, ambos se fueron a las oficinas de policía de Hong Kong. Allí, Phileas Fogg dio las señas de Picaporte y dejó una cantidad suficiente para que lo mandasen a Europa. La misma formalidad se cumplió en el consulado de Francia, y después de haber tocado en el hotel donde se recogió el equipaje, volvieron los viajeros al puerto. Daban las 3. El barco piloto número 43, con su tripulación a bordo y sus víveres embarcados,
estaba a punto de darse a la vela. Era la tankadera una bonita goleta de 20 toneladas, delgada de proa, franca de corte, muy prolongada en su línea de agua. Parecía un yate de carrera. Sus cobres brillantes, sus herrajes galvanizados, su puente blanco como el marfil, indicaban que el patrón John Bunsby entendía muy bien en eso de limpieza y curiosidad. Sus dos mástiles se inclinaban algo hacia atrás. Llevaba cangreja, mesana, trinquete, foques, cuchillos y botalones, y podía aparejar bandola para viento en popa. Debía marchar maravillosamente y de hecho había ganado ya muchos premios en las carreras de barcos pilotos. La tripulación de la tankadera se componía del patrón John Bunsby y de 4 hombres. Eran marinos de esos atrevidos que en todo tiempo se aventuran en empresas difíciles y conocen perfectamente aquellos mares. John Bunsby, hombre de 45 años, vigoroso, de tez morena, mirada viva y figura enérgica, actitud bien plantada y muy sobre sí, hubiera inspirado confianza a los más recelosos. Phileas Fogg y Mistress Aouida pasaron a bordo, donde ya se encontraba Fix. Por la carroza de popa de la goleta se bajaba a una cámara cuadrada, cuyas paredes se arqueaban por encima de un diván circular. En medio había una mesa, alumbrada por una lámpara a prueba de vaivén. Era aquello muy pequeño, pero muy limpio. «Siento no poderos ofrecer otra cosa mejor», dijo Mr. Fogg a Fix, que se inclinó sin responder. El inspector de policía sentía cierta humillación en aprovechar así los obsequios de Mr. Fogg. «Seguramente», decía para sí, «que es un bribón muy cortés, pero es un bribón». A las 3:10 se izaron las velas. El pabellón de Inglaterra ondulaba en el cangrejo de la goleta. Los pasajeros estaban sentados en el puente. Mr. Fogg y Mistress Aouida dirigieron una postrera mirada al muelle a fin de ver si Picaporte aparecía. Fix no dejaba de tener su miedo porque la casualidad hubiera podido guiar hasta aquel paraje al desgraciado muchacho a quien había tratado tan indignamente, y entonces hubiera habido una explicación desventajosa para el agente. Pero el francés no se vio y sin duda estaba todavía bajo la influencia del embrutecimiento narcótico. Por fin el patrón John Bunsby pasó mar afuera y tomando el viento con cangreja, mesana y foques se lanzó ondulando sobre las aguas. Fin del capítulo 1.